Regreso a Silent Hill, la nueva película basada en el segundo juego que ha hecho llorar incluso al maestro Akira Yamaoka. Será una cinta melancólica y oscura, y aunque será una reinterpretación de la aventura de James, buscará ser fiel al ADN de la saga. Además, se ha confirmado que los remakes de Resident Evil fueron muy importantes para traer de vuelta a Silent Hill. La producción de nuevos juegos de la serie y el enigmático Silent Hill F podría estar más cerca de lo que imaginamos. ¿Quieres más? Entonces no te pierdas estos y más detalles en este nuevo video y comencemos. Es oficial, Konami lo ha confirmado. Desde la compañía están satisfechos con las ventas de la nueva versión de Silent Hill 2, las cuales han superado las 2 millones de unidades vendidas apenas la semana pasada, lo que está motivando a la empresa a desarrollar nuevos juegos de la serie. Gracias a que Konami presentó sus más recientes resultados financieros, hemos podido saber que los japoneses han tenido ganancias trimestrales récord, en su mayoría gracias a las ventas de Silent Hill 2 Remake. Sin embargo, el reporte también muestra que otras series y títulos como Metal Gear Solid, eBaseball, LMB Pro Spirits y Yu-Gi-Oh! Master Duel también contribuyeron a las ganancias récord de la compañía. Pero lo mejor es que gracias al buen rendimiento del remake, Konami indicó oficialmente que continuarán produciendo nuevos títulos de la serie que serán anunciados en su momento en una de sus ya tradicionales Silent Hill Transmissions, por lo que debemos estar atentos porque esto parece sugerir que una de estas transmisiones podría estar más cerca de lo que pensamos. Y otra cosa que también podría estar muy cerca sería el enigmático Silent Hill F, ya que después de meses sin novedades hay movimientos relacionados con este título. Silent Hill F ha sido clasificado en Corea del Sur, un movimiento que parece indicar que el juego será anunciado pronto o que al menos su desarrollo está muy avanzado. Esta clasificación fue emitida apenas en diciembre del año pasado y confirma que el título no será apto para niños, algo que en realidad tampoco es nada nuevo para la serie. No olviden que este juego se ambientará en el Japón de los años 60 y combinará el terror psicológico clásico de la saga con el folclore japonés. Además, el guión estará a cargo del famoso novelista visual Ryokishi07 y parece que la música o el sonido serán factores muy importantes para este nuevo Silent Hill. Como dijimos, esta clasificación no garantiza un lanzamiento inminente, pero sí parece indicar que el desarrollo está bastante avanzado, así que no se descarta tener una fecha de lanzamiento en el próximo Silent Hill Transmission, que también estaría programada para los primeros meses de este año. Tenemos nuevos datos muy interesantes sobre Return to Silent Hill, la próxima película basada en la saga de Konami que adaptará los eventos del segundo juego. Esta nueva información llega gracias a una entrevista realizada por la revista española Acción al director Christophe Gans, encargado de esta nueva cinta durante el Festival de Sitges del año pasado. Durante esta entrevista, Christophe Gans, quien también dirigió la primera película de Silent Hill de 2006, comentó muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el director señaló que cuando propuso a Konami su intención de adaptar otro Silent Hill al cine, la compañía se mostró muy interesada ya que en ese momento planeaban un remake de un juego clásico, y gracias a esta reunión, Konami y Gans decidieron crear un nuevo juego y una nueva película basada en la historia de Silent Hill 2. Otro dato que Gans reveló fue que Konami quedó muy impresionada por los remakes de Resident Evil, tanto por la parte técnica como por el éxito en ventas y la gran aceptación que tuvieron dentro del público, por lo que estos resultados también motivaron a la compañía a dar luz verde a la creación de un remake de la segunda parte de Silent Hill. Esto confirma lo que se había comentado antes, y es que la gran fuerza que ha tomado actualmente el género de survival horror se debe en gran parte al buen trabajo de Capcom con sus más recientes remakes, especialmente a Resident Evil 2. Un título que ha vuelto a sentar las bases sobre cómo deben abordarse nuevas versiones de juegos clásicos y principalmente cómo tienen que actualizarse los juegos de horror, así que enhorabuena para Konami y Capcom. El director confirmó al medio que no ha jugado el remake de Bloober Team y de igual forma el estudio polaco tampoco ha visto nada de su nueva película, aunque ambos proyectos empezaron su creación casi al mismo tiempo. En cuanto a la cinta como tal, Gans dijo que se siente muy orgulloso de la recreación que veremos de los escenarios del juego en la película y puso de ejemplo el estacionamiento del inicio que fue recreado en Bosnia y con mucha fidelidad.
Y acá todo se pone más interesante, ya que el director confirma que la historia del juego tuvo que adaptarse al lenguaje del cine, más o menos como se hizo en la primera película. Así que esto sugiere que el film no será 100% fiel a los eventos del juego, cosa que puede molestar mucho a los fans de Silent Hill 2, especialmente porque la historia y personajes de este título son quizás los más queridos y respetados por los fans. Pero aún tenemos más datos nuevos, ya que Gantz confirma que la película durará aproximadamente 100 minutos, por lo que no sería muy larga, pero buscará representar las ideas y los eventos más importantes del segundo juego. También confirma que tuvo que filtrar escenas e ideas para el film y que fue difícil decidir qué cosas tenían que aparecer en esta nueva película. Además, el director es sincero y declaró que no está completamente seguro de si los fans estarán contentos con el resultado, pero considera que puso su mayor esfuerzo para crear un trabajo a la altura del juego y que respetara el ADN de Silent Hill 2. Sin embargo, algunas personas cercanas a él que han visto cosas de la película y que son jugadores le han indicado que la cinta conserva la esencia de la saga y que la describen como un film melancólico y perturbador. Algo muy impresionante es que Gantz dijo que la primera persona que vio la película terminada fue el gran Akira Yamaoka, el cual quedó bastante conmovido con el resultado y que incluso lloró después de ver esta adaptación cinematográfica. Al parecer, Yamaoka-san le dijo a Gantz que había hecho un gran trabajo adaptando la historia de James al mundo del cine. Lo anterior fue sin duda muy bien recibido por el director. Otro dato muy importante es que esta cinta es descrita por el mismo Christoph Gantz como una película más personal, melancólica e íntima que se centra en James, la búsqueda de su esposa Mary y la forma en la que él se pierde a sí mismo de la realidad, sumergiéndose en su propia locura, algo que la verdad suena muy brutal. Para acabar, Gantz reveló que originalmente pensó en hacer una película de Fatal Frame, pero su productor Victor Hadida le sugirió que lo mejor era regresar con Konami a la serie Silent Hill antes de continuar con otras adaptaciones de videojuegos. ¿Cómo ven todas estas novedades sobre Silent Hill? ¿Qué otros títulos de la serie quieren ver de vuelta, ya sea como remasters, remakes o películas? Dejen sus opiniones de todo esto en los comentarios, que con gusto los leo. Eso es todo, Pixels. El futuro pinta estupendo, aunque no perfecto, para Silent Hill, y aquí seguiremos pendientes por novedades de la saga para traérselas lo antes posible al canal. Así que para no perderse de nada, no se vayan sin antes suscribirse, dejar sus comentarios y disparar esos likes. Mil gracias por llegar hasta aquí. De momento me despido, pero ya saben que nos veremos pronto en el siguiente video aquí en The Dead Pixel. Adiós.